Biomoléculas orgánicas, presentado por Silvia Patricia Mora Ceballos, curso Biología Celular y Molecular, tutora Laura Inés Plata, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, marzo de 2018. Biomoléculas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 4 bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. Estos 4 elementos son los principales componentes de las biomoléculas debido a que, primero, permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos compartiendo electrones debido a su pequeña diferencia de electronegatividad. Segundo, permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales para formar compuestos con número variable de carbonos. Tercero, permiten la formación de enlaces múltiples, dobles y triples entre carbono y carbono, carbono y oxígeno y carbono y nitrógeno, así como estructuras lineales ramificadas, cíclicas, heterocíclicas, etc. Cuarto, permite la posibilidad de que con pocos elementos se dé una enorme variedad de grupos funcionales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, etc., con propiedades físicas y químicas diferentes. Biomoléculas orgánicas. Son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Podemos dividirlas en 4 grandes grupos, como los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Glúcidos o carbohidratos son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y en menor cantidad oxígeno. A veces tienen nitrógeno, azufre o fósforo. Se les suele llamar hidratos de carbono o carbohidratos o sacáridos. Su fórmula química suele ser CH2O sobre N. Estos glúcidos son la fuente de energía primaria y de suma importancia que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales. Los glúcidos desempeñan 2 papeles fundamentales en los seres vivos. Son moléculas energéticas de uso inmediato para las células, como la glucosa. Los glúcidos se dividen en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Características. Los glúcidos son compuestos formados en su mayor parte por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen enlaces químicos difíciles de romper de tipo covalente, pero que almacenan gran cantidad de energía que es liberada cuando la molécula es oxidada. En la naturaleza son un constituyente esencial de los seres vivos, formando parte de las biomoléculas aisladas o asociadas a otras como las proteínas y los lípidos, siendo los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza. Clasificación. Los glúcidos o carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos son sólidos neutros incolores solubles en agua, dando soluciones viscosas que cristalizan con dificultad, poco solubles en alcohol e insolubles en general en éter, acetona y solventes no polares, generalmente con sabor dulce. Los monosacáridos son los glúcidos más simples y están formados por una sola molécula. Tal es el caso de la ribosa, fructosa y la glucosa. Siendo esta última la principal fuente de energía para los seres humanos, no pueden ser hidrolizados a glúcidos más pequeños. La fórmula química general de un monosacárido no modificado es CH2O sobre N, donde N es cualquier número igual o mayor a 3. Su límite es de 8 carbonos. Los monosacáridos se clasifican de acuerdo a 3 características diferentes: la posición del grupo carbonilo, el número de átomos de carbono que contiene y su quiralidad. Si el grupo carbonilo es un aldehído, el monosacárido es una aldosa. Si el grupo carbonilo es una cetona, el monosacárido es una cetosa.
Funciones. Los glúcidos desempeñan diversas funciones entre las que se destacan la energética y la estructural. Glúcidos energéticos. Los monosacáridos y los disacáridos, como la glucosa, actúan como combustibles biológicos, aportando energía inmediata a las células. Es la responsable de mantener la actividad de los músculos, la temperatura corporal, la presión arterial, el correcto funcionamiento del intestino y la actividad de las neuronas. Los glúcidos, aparte de tener la función de aportar energía inmediata a las células, también proporcionan energía de reserva a las células. Glúcidos estructurales. Algunos polisacáridos forman estructuras esqueléticas muy resistentes. Mureína o peptidoglicano, componente de las paredes celulares de bacterias. Lipopolisacáridos, componente de la membrana externa de bacterias. Celulosa, componente de la pared celular vegetal. Quitina, componente del exoesqueleto, de artrópodos como los insectos y crustáceos y la pared de células de hongos. Mucopolisacáridos, forman parte de la matriz de tejidos conectivos. Además podemos encontrar glúcidos formando parte de la estructura de atrás, biomoléculas como proteína, lípidos y ácidos nucleicos. El principal polisacárido estructural de las plantas es la celulosa. Estas forman la parte fibrosa de la pared celular de las células vegetales. Lípidos. Son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero este último es en un porcentaje menor. Pueden contener además fósforo, nitrógeno y azufre. Son moléculas de almacenamiento de energía usualmente en forma de grasa o aceite y cumplen funciones estructurales como en el caso de los fosfolípidos, glucolípidos y ceras. Todo lo que entra y sale de la célula tiene que atravesar las barreras lipídicas que forman las membranas celulares. Características. Los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos. Algunas son flexibles mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar casi una total flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbico, el que le teme o rechaza el agua, lo que significa que no interactúa bien con los solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Otra parte de su estructura es polar o hidrofílica, que tiene afinidad por el agua y tenderá a asociarse con solventes polares como el agua. Cuando una molécula tiene una región hidrofoba y otra hidrofila, se dice que tiene carácter de anfipático. La región hidrofoba de los lípidos es la que presenta solo átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno, como la larga cola alifática de los ácidos grasos o anillos de esterano del colesterol. La región hidrofila es la que posee grupos polares o con cargas eléctricas como el hidroxilo del colesterol, el carboxilo de los ácidos grasos o el fosfato de los fosfolípidos.
Clasificación. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos, atendiendo a que poseen en su composición ácidos grasos, como los lípidos saponificables, y los que no poseen, como los lípidos insaponificables. Lípidos saponificables son los semejantes a las ceras y grasas y que tienen enlaces éster y pueden hidrolizarse. Estos también se conforman en dos, simples y complejos. Los simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, como los acilglicéridos. Son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llama aceites o ceras. Complejos son los lípidos que, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo y azufre u otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares. En estos encontramos los fosfolípidos, los fosfoglicéridos, los fosfoesfingolípidos, los glucolípidos, los hebrósidos y los gangliósidos. Los lípidos insaponificables. Estos no tienen enlaces éster y no pueden hidrolizarse. En estos encontramos los terpenoides, los esteroides y los prostaglandinas. Funciones. Función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que con 1 gramo de grasa producen 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4.1 kilocalorías por gramo. Función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos, el tejido adiposo, recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Función reguladora hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica, como los terpenos y esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular, inflamación, respuesta inmune, etc. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta el lugar de destino se realiza mediante su emulsión, gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan, en este caso aceleran las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen estas funciones las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda el calor. Proteínas. Constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque pueden contener también azufre y fósforo, en menor proporción hierro, cobre o magnesio. Las proteínas son las materias que desempeñan un mayor número de funciones en las células de todos los seres vivos. Por un lado, forman parte de la estructura básica de los tejidos, como en los músculos, la piel, las uñas, etc. Y por otro lado, desempeñan funciones metabólicas y reguladoras, como la asimilación de nutrientes, transporte de oxígeno y de grasas en la sangre. Características. Las proteínas son moléculas de gran tamaño, complejas y que tienen una variedad de funciones que cumplir en el cuerpo para mantener una buena salud. Al igual que ocurre con las grasas y con los carbohidratos, las proteínas están formadas por largas cadenas de polímeros. Estas están compuestas por aminoácidos y la principal función es la de construir estructuras y facilitar los procesos químicos y permitir la locomoción al reino animal. Las proteínas están compuestas por aminoácidos, tamaño, estructura, desnaturalización, fuerza, energía almacenada y procesos biológicos. Clasificación. Las proteínas pueden clasificarse en 3 grupos, en función de su forma y solubilidad.
Proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. No son solubles en agua. Un ejemplo de esta proteína fibrosa es el colágeno. Proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica, debido a su distribución de aminoácidos hidrófobo en su interior e hidrófilo en su exterior, que son muy solubles en las soluciones acuosas. La mioglobina es un claro ejemplo de las proteínas globulares. Proteínas de membrana. Son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Estas proteínas de membrana que están embebidas en la bicapa lipídica poseen grandes aminoácidos hidrófobos que interactúan con el entorno no polar de la bicapa interior. Las proteínas de membrana no son solubles en soluciones acuosas. Un ejemplo de proteína de membrana es la radoxina. Debes tener en cuenta que la radoxina es una proteína integral de membrana y se encuentra incrustada en la bicapa. La membrana lipídica no se muestra en la estructura representada. Funciones biológicas de las proteínas. Función estructural. Funcionan en el citoesqueleto, membranas, pelo, uñas, etc. Función de transporte. Los transportadores biológicos son siempre proteínas como la hemoglobina, las proteínas de membranas. Función enzimática. La gran mayoría de las proteínas son enzimas y regulan las reacciones químicas en el organismo. Función hormonal. Las hormonas son sustancias producidas por una célula. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina, hormona de crecimiento. Función inmunitaria. La propiedad fundamental de los mecanismos de defensa es la de discriminar lo propio de lo extraño, como los anticuerpos. Función contráctil. Contracción de los músculos, activa y miosina. Aquí mostramos un gráfico de lo que son las funciones biológicas de las proteínas. Ácidos nucleicos, formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los ácidos nucleicos tienen en términos generales la función de conservar y transmitir el mensaje genético que caracteriza a cada organismo vivo. La expresión tangible de este mensaje se realiza a través de la síntesis de proteínas que actúan como catalizadores, componentes estructurales funcionales o reguladores en el organismo. Tomando como criterio su composición química y función, además de otras propiedades, los ácidos nucleicos se pueden diferenciar en dos grandes tipos. Primero, el ácido desoxirribonucleico, o DNA o ADN, el ácido ribonucleico o RNA o ARN. Características. Hay dos tipos principales de ácidos nucleicos, una doble cadena de ácido desoxirribonucleico conocido como ADN y una cadena simple de ácido ribonucleico conocida como ARN. El ADN es la molécula principal de almacenamiento de información genética en animales, plantas, hongos y otros organismos llamados eucariontes. El ARN es la molécula principal de almacenamiento de información genética en bacterias y virus, también llamados procariontes. Los eucariontes también utilizan una cadena simple de ARN copiada de una mitad de la molécula de ADN, la cual decodifica información contenida en el ADN. Clasificación. Los ácidos nucleicos se clasifican según pentosa, según número de cadenas y según su forma. Aquí tenemos un gráfico de la clasificación de los ácidos nucleicos. Funciones. Principales funciones biológicas de los ácidos nucleicos y unidades que los forman. Del ADN. Almacenar la información genética codificada en una secuencia de nucleótidos y facilitar su transmisión de una generación a otra. Del ARNM. Llevar la información genética codificada obtenida por transcripción del ADN desde el núcleo hasta los ribosomas, donde es traducida en una secuencia de AA. Del ARNR. Asociado a proteínas constituye los ribosomas y su función está relacionada con la transcripción de estos a lo largo del ARNM durante la traducción síntesis de proteica.
del ARNT. Posee un triple papel: captar aminoácidos activos del citoplasma, forma los complejos de transferencia AA-ARNT, transferir los aminoácidos a los ribosomas, colocarlos en el lugar que les corresponde en la proteína de acuerdo con la información codificada del ARNM, con complementariedad entre el triplete anticodón del ARNT y el triplete codón del ARNM. Bibliografía. Aquí mostramos las referencias bibliográficas de los temas que hemos sacado para realizar esta presentación. Muchas gracias.